El día de hoy nos acompaña la maestra Marisela Guerra Valls. Ahorita daré lectura de su biodata de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, preparatoria de Tlahuquitepec, quien hará la presentación titulada Estudio Pragmalingüístico sobre el tratamiento del error. Me permito dar lectura de la biodata de la profesora. Marisela Guerra Valls, originaria de Tlahuitepec, Puebla, estudió la licenciatura en Lenguas Modernas en la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, estudió la maestría en Desarrollo Educativo en Unipuebla y actualmente es doctoranda en Investigación Educativa en Unipuebla. Realizó estudios relacionados con la escritura de textos en inglés en la Universidad de SUNY, Nueva York y McEwen, Canadá. Ha realizado cursos auspiciados por las universidades de Iowa y Arizona. Debido a su interés en el análisis del discurso, literacidad, estudios de cortesía y pragmática, ha participado en diversos foros como la Jornada Interuniversitaria 2010 de la UAP, en coloquios de lingüística de la ENA en 2011 y en el tercer foro de Nacional de Lenguas, entre otros eventos que tienen razón a esta línea de investigación. Muy bien, entonces con ello le cedemos la palabra a profesora Guerra. Muchísimas gracias por su asistente el día de hoy y quedamos atentos a escucharlo. Le cedo la oportunidad de compartir ahí pantalla. Muchísimas gracias, maestro. Gracias a todo el equipo de la Universidad de Baja California por la invitación. Y bueno, estoy compartiendo mi pantalla. Y exactamente como lo mencionaba el maestro Eduardo, el tema que aqueja el día de hoy es el estudio pragmalingüístico sobre el tratamiento del error en el aula. Es un estudio que acabo de concluir hace aproximadamente 6 meses y que con todo gusto y gracias a la invitación que me hacen, comparto el día de hoy con ustedes. Su servidora y amiga, maestra Marisela Guerra Valls, originaria del estado de Puebla, en donde se realizó este estudio. Primero que nada, es importante dar una concepción a lo que es el error. Y como lo menciona Corder en el 67, para él el error es de naturaleza humana e inherente a cualquier proceso de aprendizaje. Todo mundo comete errores y de ellos aprendemos. Sin embargo, el error ha sido penalizado bastante fuerte a lo largo de la historia. Todo el mundo dice, evitemos cometer errores, sobre todo en las planeaciones didácticas, porque al ser planeaciones, todo debe ser perfecto, ¿no? Entonces, al planear, los docentes no podemos cometer errores, puesto que estás trabajando bajo planeaciones. Sin embargo, el error si el alumno, sobre todo, no contestó correctamente o tiene errores, significa entonces que el alumno no está aprendiendo bien o probablemente que el maestro no está empleando sus habilidades didácticas correctamente. Pero no nada más queda ahí. Entonces, el error es parte inherente e ineludible del proceso enseñanza-aprendizaje. Ajá. Entonces, Maturana y Valera en el 94 lo definen como un derecho fundamental para encontrar la verdad sobre lo que está pasando. Y en el contexto en el que nosotros nos desenvolvemos, que es el académico, definitivamente será utilizado como una herramienta para el aprendizaje, tanto para el docente como para el discente. Neus San Martí también hace su propia definición en el 2000 y nos dice que estimular la expresión del error en un clima áulico no amenazador es importante, nos permite hacer que el alumno participe con libertad de expresión. Es ahí donde a mí me interesa la parte socioemocional del error.
Muñoz, Basols y Bailina en el 2018 consideran al error como un elemento intrínseco de aprendizaje, el cual se encuentra a disposición tanto del docente como del alumno. A ambas partes de este proceso nos pasa, nos equivocamos. Y es ahí cuando el docente, nosotros como docentes nos preguntamos, bueno, ¿qué corrijo? ¿Cuándo lo corrijo? ¿Y cómo lo corrijo? ¿No? Creo que es una de las interrogantes más grandes que tenemos como docentes. Entonces, analizando el contexto global de la situación académica, en los 50 aparece la teoría constructivista y nos dice, bueno, aprendemos mejor si nosotros construimos nuestro conocimiento. ¿Y cómo vamos a construir nuestro conocimiento? A través de esta dinámica de error, arreglo. Ajá, entonces me equivoco, lo intento arreglar, me volveré a equivocar y lo intentaré arreglar nuevamente y así empiezo a construir mi conocimiento. Además de que ya a partir de esta teoría constructivista, el alumno se posiciona en el centro del proceso de enseñanza-aprendizaje, en donde no nada más es el maestro, hay que tomar en cuenta la concepción del alumno, qué es lo que el alumno está viviendo dentro del proceso. Para ello, en el 2018, los informes PISA nos dice, bueno, China y Singapur están liderando el ranking. ¿Por qué? Porque tienen entrenamientos docentes profesionalizados, porque hay oportunidades áulicas para un aprendizaje más creativo y más auténtico, en donde el error está siendo empleado como un instrumento de aprendizaje. En eso nos está ganando China y Singapur. Si están aprovechando estos momentos de error dentro del aula para crear estrategias de aprendizaje. Entonces, es como yo me viene a la mente decir, bueno, puedo analizar a través del idioma cuáles son las estructuras lingüísticas que estamos empleando como docentes cuando yo intento tratar el error en el aula, cómo lo hago y qué efectos socioemocionales tienen mis alumnos. Para esto tomé como base el artículo 3º constitucional, en donde dice que la calidad de la educación es obligatoria, de manera que los materiales y los métodos educativos, así como la organización escolar, la infraestructura educativa y la idoneidad de los docentes y los directivos garanticen el máximo logro del aprendizaje de los educandos. Entonces, yo como maestro tengo que identificar qué es lo que estoy haciendo para apoyar a que mis alumnos aprendan. A través de lo que decía, crear un ambiente áulico propicio para los alumnos. También basé este estudio en la reforma de la educación, la RIEMS, en la parte donde dice que debemos implementar un marco curricular común con base en competencias, cuyo objetivo es que el alumno posea conocimientos, destrezas, habilidades y valores que le permitan participar de manera adecuada en el proceso productivo. Estos, los 4 pilares en los que se basa la RIEMS, se desarrollan dentro de un marco de diversidad basado en competencias, donde la educación estará centrada en el aprendizaje y no en la enseñanza. Nuevamente, no solo es lo que el maestro hace, sino también es ver cuál es el proceso que está llevando el alumno dentro de este proceso de aprendizaje. Además, este estudio lo realicé en la preparatoria de la Benemérita Universidad de Puebla, en donde yo soy maestra de lengua extranjera, y el modelo universitario en el que estamos manejando los procesos de aprendizaje y enseñanza, el MUM, nos dice que los elementos de este proceso se van a describir como los procesos deben de estar bajo los lineamientos del modelo universitario Minerva, que destacan, en primer lugar, interiorizar y reconstruir el conocimiento a partir de lo aprendido en el plano individual y después al plano intraindividual.
Y en segundo lugar, darle importancia a propiciar la interacción social en el aula para el desarrollo cognitivo y sociocultural del estudiante. Entonces, con toda esta información que tengo, desarrollé este estudio cuyos objetivos son, primero, analizar el tipo de estructuras lingüísticas empleadas en el tratamiento del error en el medio académico formal. Segundo, estimar el impacto socioemocional que estas estructuras pueden conllevar en el estudiante y que pueden afectar en pro o en contra su propio proceso de aprendizaje. Tercero, sensibilizar a los agentes participantes de este proceso acerca de cuán fructífero y ventajoso puede ser el tratamiento del error en el ámbito educativo. Y cuarto, exhortar a los docentes a incorporar códigos lingüísticos propicios que conviertan el error en una herramienta didáctica. Y entonces, alrededor de esta pregunta es que formulo todo el procedimiento del estudio. Y la pregunta es, ¿cuáles son las estructuras lingüísticas que los profesores de educación media superior emplean durante las fases del tratamiento del error en el aula y cómo influyen en el proceso de aprendizaje de los alumnos? Para hacer esto, primero tuve que ver exactamente a qué se refiere con lenguaje. Keller y Reeves Iniesta en el 77 hacen hincapié en que la escuela es el organismo social especializado en educar a los miembros de la cultura, además de las conductas indispensables para la convivencia en grupo. En la educación el lenguaje se da en un contexto social, donde los repertorios de los estudiantes son afectados por este aprendizaje, por lo cual el lenguaje se convierte en el medio de contacto referencial de impacto social de un grupo determinado. Entonces, el lenguaje será el medio para poder aprender a través de la socialización del conocimiento. Para esto, Chomsky en el 65 nos habla de una competencia lingüística y la define como el conocimiento intuitivo e innato que el hablante nativo normal tiene acerca de la estructura y de las condiciones de uso de su propia lengua. Son las estructuras. Eso es a lo que Chomsky se refería como competencia lingüística. A esto se le suma la competencia comunicativa y Hines en el 71 la define como el conocimiento y la capacidad de los hablantes de emplear estos sistemas semióticos disponibles en una comunidad lingüística, ¿sí? Además de que las circunstancias comunicativas y contextuales van a determinar la elección de las estructuras lingüísticas a emplearse. ¿Sí? No nada más es utilizar los símbolos lingüísticos, sino también emplearlos dentro de las circunstancias comunicativas, hacer una decodificación de los mensajes. Y aquí es donde surge la teoría de los actos de habla. Para Searle, en 1975, él definió los actos de habla como la unidad básica o mínima de la comunicación lingüística que sirve para que el hablante, más allá de decir algo, realice una acción. ¿Sí? Esta acción puede ser pedir, expresar, demandar algo. Entonces, surgen las tres divisiones de los actos de habla: el acto locutivo, el cual es lo que se expresa en el enunciado. Sí, puede ser una idea o un concepto. El acto ilocutivo, que tiene la finalidad o la intención de hacer algo a través de una oración. El acto perlocutivo es el efecto que se logra a través del enunciado en el receptor en un contexto determinado. Esta división la hizo Austin en 1962. Y también Searle propone la división de estos actos de habla en 5. Los asertivos, cuyas funciones son informar, describir,
como por ejemplo, el cielo es azul. Estoy empleando un acto asertivo. Los actos de habla directivos tienen la función de pedirle algo al oyente, ¿sí? Como cuando el maestro dice, abran su libro en la página 8. Le estoy solicitando algo al oyente, entonces empleo un acto directivo. Si el maestro dice, mañana les entrego sus trabajos revisados, está haciendo una promesa, una promesa hacia el oyente. Entonces emplea un acto compromisorio. Si el alumno dice, me gusta el inglés, por ejemplo, está expresando una postura hacia algo, en este caso hacia la materia o hacia el idioma. Entonces emplea un acto expresivo. Si el maestro le dice al alumno, estás reprobado, entonces el maestro está cambiando el estatus del alumno de aprobado a reprobado. Al cambiar el estatus, está empleando un acto declarativo. Estas son la división o la clasificación que hace Searle de los actos de habla. Recordando que un acto de habla es la unidad mínima, la unidad lingüística mínima que se emplea para realizar algo, ya sea declarar, comprometerse, expresar o cambiar el estado de las cosas. Entonces, una vez que tenemos ya los patrones lingüísticos o las estructuras lingüísticas, entra aquí una de las funciones, que es la cortesía. La cortesía va a tener diferentes elementos. Uno de estos elementos es la imagen. ¿Y qué es la imagen? Es la característica social que cada persona tiene. Yo lo asociaría más con la reputación. Y esta imagen o esta reputación se puede mantener, se puede reforzar durante la interacción lingüística de acuerdo a Brown y Levinson en 1987. Esta reputación o esta imagen puede ser negativa o puede ser positiva. La imagen negativa es la autonomía, es el deseo del hablante de mantener su autoridad y su distancia social. Que me reconozcan. La imagen positiva es la afiliación o la camaradería, ¿sí? Es el deseo del hablante de ser parte de un grupo y apreciado por él. No sé, me pasó mucho en los años 2000 cuando apareció la palabra güey, ¿sí? Que todo el mundo quería emplear esa palabra. ¿Por qué? Porque yo me quiero parecer a mi grupo de amigos. Sí, esta es la imagen positiva. Y la imagen negativa podría ser, yo no digo esa palabra porque quiero mantener mi respeto, mi autonomía, ¿sí? mi distancia con ese grupo. Ambas imágenes, la positiva y la negativa, van a estar sujetas a constantes amenazas. Van a ser actos lingüísticos amenazantes que van a poner en riesgo la pérdida de esta imagen o de esta reputación. Bravo, a través de los estudios que se han realizado sobre cortesía, por ejemplo, Bravo dice que la imagen es vacía, es general y va a ser relativa. ¿Por qué? Porque va a depender del contexto en el que se encuentren tanto hablante y oyente. ¿Por qué? Porque cada cultura las va a matizar, va a ser bueno o malo dependiendo de los contextos socioculturales en los que se desenvuelvan el hablante y el oyente. Esta imagen o esta reputación va a estar sujeta a los distintos procesos de socialización donde el hablante interactúe. No va a ser lo mismo yo hablar con el director de la escuela, yo alumno hablar con el director de la escuela, que yo alumno hablar con mi compañero de clase o yo alumno hablar con mi maestro. ¿Sí? Tendré un poquito más de formalidad con el maestro que con mi compañero de clase y tendré todavía muchísima más formalidad al hablar con mi director. ¿Por qué? Porque dentro de este contexto académico se nos ha inculcado que debemos de ser bastante formales con quienes emplean cargos altos, sobre todo en una escuela, ¿no? Para Felix Bradsfield en el 2009,
en los estudios o en uno de los estudios que él realiza, analiza 2 dimensiones de la imagen social en la cultura mexicana. Primero, la de afiliación, donde dice que esta afiliación en la cultura mexicana se va a expresar cuando el hablante se interesa y apoya lo que dice el interlocutor para mostrar que pertenece a un grupo. Va a mostrar cercanía, va a mostrar familiaridad y va a mostrar confianza, sobre todo a través de la palabra tú, del pronombre tú. ¿Por qué? Porque va a mostrar que yo tengo confianza contigo o no voy a poner una barrera entre tú y yo. También dice que en algunas regiones de México esta imagen va a mostrar interdependencia, la individualidad del hablante, el respeto por él y los demás, y ahí es lo opuesto, donde empleamos la palabra usted. Sí, cuando a mí alguien me dice usted, luego como que hay una barrera, ¿no? Una barrera de decir tú allá y yo acá. ¿Por qué? Porque no hay confianza, probablemente la edad sea uno de los factores, pero el uso de este pronombre pone una barrera entre hablante y oyente. Entonces, él dice que hay estas 2 tipos de imagen, de afiliación y de independencia. Entonces, ya al incluir la cortesía dentro de los actos de habla, va a haber actos de habla que van a ser corteses, descorteses y en medio, los anticorteses. Los corteses van a reforzar o proteger la imagen del oyente. Los anticorteses están como en el limbo, ni son corteses ni descorteses y no siguen las reglas socioculturales del contexto donde se den. Y los descorteses definitivamente van a destruir la imagen del oyente. Sí. Entonces, para intentar mantener, sobre todo mantener la imagen del hablante o del oyente, se van a emplear estrategias de cortesía, en donde el reconocimiento de la imagen se considera un signo de cortesía y la cortesía, de acuerdo a este punto de vista, va a preservar la imagen del hablante. Las estrategias de cortesía aparecen cuando la imagen es amenazada. Y va a haber 2 tipos de cortesía, la positiva y la negativa, y estas se van a usar de acuerdo al tipo de imagen que sea amenazada. Si a mí, por ejemplo, llega un alumno, sobre todo en la escuela, y me dice, teacher, ¿tú tienes mi trabajo? Y luego no, voy a intentar proteger esa imagen o esa reputación y decirle, disculpe, joven, ¿en qué le puedo servir? Sí, mis estructuras empleadas ya son más formales, intentando proteger mi imagen o mi reputación y marcar cierta distancia entre alumno y maestro. Estas serán las estrategias. ¿Cuáles van a ser las estrategias? Van a depender de los niveles de franqueza, de acuerdo a la clasificación que Bloom, Kulka y Trostberg hicieron. Va a haber 3 tipos de estrategias lingüísticas: las directas, que son los imperativos, como cuando damos órdenes y decimos, abre la puerta, ¿no? Yo creo que son las que marcan más todavía la formalidad o la reputación del hablante, ¿no? Porque estoy mostrando el rango, jerarquía al dar una orden. Entonces, abre la puerta. Es un ejemplo de este tipo de estrategias. Las convencionales indirectas, que son las que apelan hacia la disponibilidad del oyente, donde el oyente tendrá la opción de decir sí o no abro la puerta. Y estas estrategias se caracterizan por preguntas, ¿sí? Preguntas que evocan la habilidad del oyente, como decirle, ¿podrías abrir la puerta? Por favor. Entonces evoco a la habilidad del oyente y él tendrá la opción de decir si la abro, no la abro. Y las no convencionales indirectas, que son insinuaciones, en donde yo no expreso directamente lo que quiero, simplemente hago una insinuación como, ay, hace calor,
¿no? Intentando que el oyente me diga, ¿quieres abro la puerta? Uh-huh. Entonces tengo estos tres tipos de estrategias para emplear la cortesía. Además de que esto también yace en el constructivismo de Piaget, Lev Vygotsky, Oswald y Brunner, en donde ellos dicen que el conocimiento y la personalidad de los individuos están en permanente construcción debido a que responden a un proceso continuo de interacción cotidiana entre los afectos, los aspectos cognitivos y los aspectos sociales de su comportamiento. Entonces, lo que ellos dicen va de la mano con el uso de las estrategias lingüísticas de cortesía, ¿sí? ¿Por qué? Porque Piaget utiliza el constructivismo psicológico, Vygotsky el constructivismo social. Para Piaget, el individuo, tanto en los aspectos cognitivos y sociales del comportamiento como en los afectivos, no es un mero producto del ambiente, ni un simple resultado de sus disposiciones internas, sino va a ser una construcción que se va produciendo día a día como resultado de la interacción entre el aspecto cognitivo y el aspecto social. Entonces, ahí nos dice, ¿quieres aprender o hay que aprender? Tenemos que fijarnos bien en el aspecto social. Y Vygotsky nos dice que también vamos a aprender a partir de las relaciones ambiente y yo, o ambiente y aprendiz, más la suma del factor entorno social en la educación. Uh-huh. Por el lado del desarrollo emocional, entonces, si tomamos en cuenta que las emociones son reacciones psicofisiológicas a los acontecimientos internos y externos significativos para el organismo, Labrador en el 2011 destaca 3 funciones principales de las emociones. La adaptativa, que es la adaptación a las condiciones ambientales, que son emociones de ataque, de huida. La emoción social, que es comunicar el propio estado de ánimo, y la emoción motivacional, que son las conductas motivadas para alcanzar una meta, ¿sí? Muy, muy general. Entonces, las emociones básicas serán primarias cuando aparecen durante el desarrollo natural de cualquier persona, con independencia del contexto en el que se desarrolle, y cuyo propósito será defender o evadir estímulos nocivos. Como emociones básicas o primarias serán el miedo, la tristeza, la ira, la alegría, la sorpresa, el asco, la culpa, la admiración, la curiosidad y la seguridad. Las emociones secundarias se van a derivar de las primarias y se van a dividir en sociales, cuya función es aprenderse y variar en función de las costumbres, normas y creencias sociales, como el orgullo, la humillación, el desprecio y el arrepentimiento. Las emociones morales van a perseguir el bienestar de todas las personas, como la culpa, la vergüenza, la indignación y el remordimiento. Y las emociones estéticas son una respuesta emocional ante la belleza, como el embelezo, la admiración y el enamoramiento. Entonces, ya empleando todo esto, primero el universo, el estudio se llevó a cabo en la preparatoria. Entonces, aquí el estudio se llevó a cabo en la preparatoria de Tlatlauquitepec, la cual pertenece al complejo regional nororiental de la UAP. Esta preparatoria está ubicada en la cabecera del municipio de Tlatlauquitepec, en la Sierra Nororiental del estado de Puebla, con 14 docentes. Una matrícula estudiantil de 354 estudiantes, donde la mayoría son mujeres, y están distribuidos en 9 grupos. Cada uno de los grupos cuenta con aproximadamente 40 alumnos, cuyas edades oscilan entre los 15 y 18 años, es nivel medio superior, y como les comentaba, predomina la población femenina. La selección de la muestra fue al azar. Se tomaron 5 docentes de los 14 de la planta
que se encuentra en la preparatoria. Fueron 2 docentes femeninas, 3 masculinos, todos ellos entre 30 y 40 años. En cuanto a los alumnos, se eligieron 20 participantes en donde la población mayoritaria fue femenina y la población estudiantil oscilaba entre 15 y 16 años de edad. ¿Qué instrumentos empleé en este estudio? Fueron 2. Primero, la observación. Le pedí de favor a mis compañeros más o menos, mientras ellos daban clases frente a grupo. Ajá. En total se obtuvieron 50 horas de clases videograbadas, todas en tiempo real y presenciales. La entrevista, y además empleé como instrumento una entrevista semiestructurada con los docentes y también con los 20 estudiantes que me apoyaron participando en el estudio, empleando como estímulo visual las videograbaciones de las clases impartidas por los docentes. Entonces, una vez que obtuve las 50 horas de clase videograbadas, proseguí a tener las entrevistas tanto con docentes como con alumnos. Teníamos la clase y yo ya tenía mi entrevista semiestructurada y ellos me iban describiendo cuáles eran sus emociones y sus sentimientos al escuchar o al producir las estructuras lingüísticas cuando ellos trataban el error. En la recolección de resultados, en la videograbación se recabaron 87 enunciados correctivos emitidos por los docentes, de los que se hizo una transcripción incluyendo los elementos lingüísticos periféricos de cada uno de ellos. Se realizó una descripción del contexto al momento de emitir los actos de habla correctivos. A mi percepción, ¿cómo estaban los maestros? ¿Estaban apurados? ¿Estaban relajados, nerviosos, incluso molestos por alguna u otra razón? De la misma manera se hizo con los alumnos. En general, el grupo estaba muy dinámico, tranquilo, ¿sí? En cuanto a las entrevistas, se llevaron a cabo 2 entrevistas semiestructuradas, una con los 5 docentes y otra con los 20 alumnos elegidos aleatoriamente. Se mostraron las escenas de la clase videograbada donde las oraciones correctivas eran emitidas por los docentes, focalizando la atención de ambos grupos de participantes en las emociones que cada uno de los actos de habla acarreaba, solicitando una descripción del contexto que predominaba en el momento. El análisis de resultados. En cuanto a las 87 proposiciones emitidas y de acuerdo al análisis de clasificación de Searle y Bloom-Kulka, se obtuvieron estos resultados. El acto de habla que predominó al 100% fue el ilocucionario, donde se intentó hacer que el oyente realizara algo. En cuanto al acto de habla, fue un directivo, y la función era apelar o de llamada, donde se emplearon actos directos y actos indirectos. En los actos directos se utilizaron estrategias directas, sobre todo imperativos, con 12 proposiciones emitidas, que equivale al 13.79% de las estructuras lingüísticas empleadas. Deseos y expresar la necesidad a través de las palabras. Y definitivamente las estructuras lingüísticas que más se emplearon fueron las convencionalmente indirectas, en donde la apelación por la habilidad del oyente fue la que más se ocupó. Y fueron muy pocas insinuaciones las que se emplearon por parte de los docentes. Sí, aquí está una gráfica donde se observa cómo los actos lingüísticos indirectos fueron los más empleados. Nuevamente les comento, los que apelaban a la habilidad del oyente por realizar la acción. En
En cuanto a la convencionalidad, aquí en esta gráfica pueden ver que las expresiones convencionales indirectas, las que utilizan verbos como puedes abrir, puedes cerrar, puedes revisar, a donde nuevamente se apela a la habilidad del oyente, fueron las más empleadas. Después las directas, con el uso de los imperativos, y las insinuaciones fueron relativamente pocas. Aquí tengo algunos ejemplos de las proposiciones que obtuve en las videograbaciones. Con los verbos performativos, que fue el 4.6%, tenemos expresiones como, es un buen ejemplo, sin embargo, te invito a revisar el capítulo 3 de la guía. Te invito a revisar. O yo insisto en que deben leer primero la parte que corresponde al tema de hoy, ¿sí? En donde se invita al oyente a hacer algo. Disponibilidad del oyente en un 8%, con ejemplos de, ¿serías tan amable de explicarme por qué llegaste a esa conclusión? ¿Sí? Apelando a la habilidad del oyente. En la necesidad tenemos proposiciones como, necesito que analices detenidamente tu procedimiento desde el inicio. Estas son ejemplos de los patrones lingüísticos empleados para tratar el error. Patrones lingüísticos para tratar el error en forma de deseos. Tenemos, quiero que revises bien tu respuesta, o deseo que prestes atención al ejemplo anterior y me digas en qué son diferentes. En forma de insinuaciones como, ¿qué opinas de tu respuesta final? ¿Te parece que tu resultado es producto del procedimiento que empleaste? Insinuando que debe haber una corrección. Las más usadas, que son los imperativos, son, por ejemplo, revisa tus apuntes y dime en qué estás mal. Ya es más una orden. Borra el resultado y nuevamente realiza el procedimiento. ¿Sí? Este fue el 13.8% de frecuencia en este estudio. De sugerencia, sugiero que revises tu resultado. Mi recomendación es que estudies la etapa de la colonia más a fondo, ¿sí? Haciendo una sugerencia. Y la habilidad, que son las más empleadas, es el top 1 de este estudio. ¿Podrías revisar el resultado? ¿O puedes leer la página 4 de la antología y revisar la información al respecto? Apelando nuevamente a la habilidad del oyente. Entonces, una vez que ya se obtuvieron las estructuras lingüísticas que los docentes emplearon para tratar el error, en cuanto al análisis emocional obtenido a través de las entrevistas semiestructuradas, se recolectaron 1,740 respuestas de las entrevistas realizadas a los 20 alumnos y a los 5 docentes, y 435 respuestas de los docentes. Las respuestas se codificaron bajo el esquema de Aguado y Goleman, obteniéndose los siguientes resultados. Hubo ambos tipos de emociones, básicas y complejas, en donde los estudiantes obtuvieron la mayoría de emociones básicas, un 45% de ellas, y los docentes 25% de emociones básicas. Recordando que las emociones básicas son ira, tristeza, alegría. Y en cuanto a las emociones complejas, las sociales, los docentes emplearon más emociones sociales, los estudiantes los docentes emplearon también más emociones morales, y ninguno obtuvo emociones estéticas como de embeleso, de enamoramiento o así. Sí, fueron más sociales y morales. Entonces, ya haciendo un condenso de todos los resultados, aquí se pueden ver como los actos directos, que son los imperativos,
sobre todo imperativos, propician tanto en estudiantes como en docentes emociones de enojo, de tristeza, de sorpresa, de ansiedad, de sumisión, de curiosidad. Las convencionales indirectas que apelan a la habilidad del oyente causaron también tristeza, pero sobre todo curiosidad. También causaron pesimismo. Entonces estamos hablando como que de emociones negativas. Y las no convencionales indirectas, que son las insinuaciones, arrojaron emociones como de tristeza, curiosidad. ¿Sí? Esto es en cuanto, esta tabla es para los estudiantes. Los estudiantes, algunos arrojaron resultados de vergüenza, de pesimismo, de curiosidad. En cuanto a los imperativos, también nos encontramos con el mismo resultado, que ellos están presentando emociones de enojo, de tristeza, de sumisión, y son pocos los que están arrojando emociones de curiosidad. Sí, igual que las convencionales indirectas, ahí es de tristeza, de pesimismo y de ansiedad. Entonces, ¿cuáles son mis conclusiones? Las estrategias lingüísticas, en cuanto a este tema de estrategias lingüísticas empleadas por los docentes, las más empleadas fueron las indirectas en forma de sugerencias y apelativos a la habilidad del oyente a través del verbo poder en sus diferentes tiempos. Sí, dentro de una situación ritualizada donde la relación entre docente y alumno no es cercana y el grado de imposición es alto, al tratarse de este rol maestro-alumno. ¿Por qué? Porque debemos de mostrar respeto y consideración. Sin embargo, los patrones directos en forma de imperativos, verbos performativos y patrones de deseo que parecieran descorteses o incluso rudos hacia el estudiante, se emitieron como una estrategia para agilizar la distribución del tiempo en el aula, que también es importante. Y a veces nosotros como docentes no nos fijamos en cómo decimos las cosas porque tenemos que terminar rápido el contenido de hoy o tenemos que alcanzar el objetivo de la clase. Y no somos o no tenemos ese tacto para poder llegarle al alumno. Entonces, se emplearon, 1, para agilizar la distribución del tiempo en el aula, 2, para proyectar la confianza y de cierta manera camaradería entre el alumno y el maestro. A veces también empleamos estos patrones directos como una estrategia del docente para decir, no me tengas miedo, tenme confianza y te voy a hablar como que con un tono más de cuates, ¿no? ¿Para qué? Para mostrar camaradería, en lugar de mostrar rudeza. Entonces, el uso de estas estrategias directas en estas situaciones áulicas va a expresar conexión y va a manifestar confianza entre el interlocutor, en este caso el docente, y el oyente, el alumno, considerándose un comportamiento sociocultural aceptado en esta comunidad, que también refuerza lo que nos comentaba Bradsphere en su estudio de la cortesía en el contexto mexicano. ¿Sí? En que vamos también nosotros a tener cierta conexión de camaradería al emplear estrategias directas o rudas. ¿Cuáles son las estrategias de enseñanza que permean una actitud positiva en el estudiante? El respeto o la independencia o la lejanía a través de las estructuras lingüísticas convencionalmente indirectas se expresa mediante la formalidad, la consideración y el respeto hacia el otro. Si yo a mi alumno le hablo de usted, porque tenemos maestros que están habituados a dirigirse a los alumnos así de usted, o Rodríguez, o Jiménez, o señor, ¿no? O señorita, ¿por qué? Porque están tratando de mostrar ese respeto, esa distancia.
Y esa consideración también hacia los estudiantes. Tenemos otros maestros que también utilizan términos como Pepito, ven, o Juanito, puedes abrir la puerta. ¿Para qué? Para mostrar confianza, para mostrar afiliación y también permitirles a los alumnos tener libertad de expresión dentro del aula. ¿Para qué? Para no amenazar, sin amenazar la imagen del estudiante. En cuanto al factor emocional, el uso de enunciados directos y convencionalmente indirectos van a provocar emociones secundarias o complejas, sobre todo sociales y morales. Estas emociones tienen una reconocible función motivacional de las emociones, donde la curiosidad va a tender a la exploración, la sorpresa va a focalizar la atención en lo imprevisto y la tristeza va a crear introspección y reconciliación personal. O sea que no veamos como negativos definitivamente estos factores emocionales que se obtuvieron, sino que pueden, tratados de manera correcta, van a poder evocar a introspección, reconciliación del yo con el contexto, despertar la curiosidad, incluso la exploración y el reto. Entonces, y finalmente, bajo el grado de imposición para el oyente al procurar la imagen, se muestra respeto y consideración para el alumno en ambos tipos de estrategias, tanto en estrategias directas, los imperativos, como en estrategias indirectas, que serán los patrones lingüísticos que apelan a la habilidad del oyente. Los patrones directos en forma de imperativos, performativos y patrones de deseo parecerían descorteses y amenazantes, pero en este estudio, una estrategia para agilizar la distribución del aula y camaradería. Por otra parte, el uso de estrategias directas expresan conexión, van a manifestar confianza en el interlocutor y se van a considerar un comportamiento sociocultural aceptado dentro de esta comunidad, Tlatlauquitepec. Por otra parte, el respeto y la confianza, que son manifestaciones sociopragmáticas de independencia y afiliación, son características preponderantes en las relaciones de esta comunidad lingüística y académica a través de las estructuras lingüísticas convencionalmente indirectas y se expresan mediante la formalidad, la consideración y el respeto hacia el otro. Y aquí está la bibliografía que empleé y sí me gustaría cerrar esta presentación con una frase que dice que el que no comete un error es no ha aprendido nada. Entonces empleemos el error como una herramienta de aprendizaje tanto en el medio áulico o en el medio académico como en el ámbito personal y profesional. Muchas gracias. Muchas gracias, profesora Guerra. Muy buena aportación. Antes de iniciar la dinámica para cerrar esta conferencia, les invitamos a presentar sus preguntas. Pueden ser a micrófono abierto o también a través del chat de Google Hangout. Antes de cederle la palabra a los participantes de esta conferencia, a la cual agradecemos, sí, desde luego esta parte del tratamiento del error ha representado un reto, ¿no? Sobre todo desde lo presencial, como menciona en su investigación, pero ahora ya en entornos virtuales también tiene una dinámica bastante interesante que hay que revalorar. En una cuestión del acercamiento, por ejemplo, lo que yo trabajo, hacemos una identificación del error, ¿no? Pero algo que, como lo platicaba y que invitó precisamente a esta charla, es que no poníamos sobre la mesa el cómo teníamos este acercamiento a socializar el error, ¿no? Porque esto es de hablar de una socialización, de cómo nos dirigimos con los estudiantes para hacerles ver también
un razonamiento que tiene que ver con lo socioemocional, ¿no? Que también cómo ellos pueden interpretar el error de manera positiva o negativa y que de una u otra forma este error pues también puede incidir en una cuestión de después tener un temor por el aprendizaje, ¿no? Que son cuestiones que tenemos que valorar y sobre todo más en esta cuestión tan compleja que representa la dinámica de las clases en línea, sobre todo cuando no se tiene un hábito de ello, ¿no? Entonces, muchísimas gracias por su aportación, profesora Guerra, y los escuchamos, chicos. Si tienen alguna pregunta, por favor, comentarla a micrófono abierto o de igual manera por el chat, como les mencionaba. Mientras escriben los chicos, en este caso, profesora Guerra, no sé, porque igual este estudio al final del día fue en lo presencial, ¿no? No sé cómo ha sido su experiencia en cuanto a la comunicación del error o este contacto del error con los estudiantes en cuestiones virtuales, porque en lo académico, lo personal, de pronto podría ser un tanto difícil, ¿no? El hecho de cómo lo comunicas, igual puedes dar un feedback de la asignación a través del correo electrónico, etcétera. Pero creo que esta parte socioemocional, pues a veces se queda de lado, ¿no? Y por eso valdría la pena conocer cómo también este tratamiento del error en lo presencial también puede verse desde lo virtual. Sí, claro, definitivamente tiene que haber una reestructuración de cómo se trata el error de manera virtual, porque tenemos que considerar muchos otros factores como el factor computadora, que no es sincrónico, definitivamente no lo es. Los tiempos en los que damos respuesta, cómo se puede interpretar los tonos de voz, son otros aspectos, otros factores que valdría la pena analizar, porque sí debe haber definitivamente una reestructuración de cómo se trata el error. A ver, gracias, profesora. Ya surgen ahí las participaciones. Le cedo la palabra a la maestra Mariliana Hernández, por favor. Muchas gracias. Muy buenos días a todos mis compañeros y muchas gracias a la maestra Marisela. En la cuestión que estaban mencionando acerca de estas clases virtuales, no sé si es mi percepción, pero creo que he necesitado incrementar mi labor de cortesía cuando estoy con mis alumnos. Debo de ser muy cuidadosa en el tratamiento del error y modular también la manera en la que hago señalamiento, y creo que tuve que tomar otras estrategias a las que tenía de manera presencial, y es esta manera de incrementar la cortesía y provocarla entre el grupo, y a la vez también de repente el humor, estar constantemente acudiendo al humor porque sé que hay mucha tensión y angustia detrás de mi pantalla entre mis alumnos. Creo que sí nos ha impactado bastante, ¿no? Estar en esta modalidad. Es mi percepción de que tuve que aumentar estas maneras de cortesía para lograr respuestas y participación, o a lo mejor ya lo hacía, pero no me había percatado hasta ahora. Sí, muchísimas gracias por la participación. Sí, considero por la experiencia personal que también he vivido a lo largo de estos meses que debemos ser todavía más conscientes de las estructuras de cortesía que empleamos, porque sí tienen un impacto, sobre todo porque no hay, cuando hacemos escrita, sobre todo, no hay esta calidez de a lo mejor del contacto visual, del
de los pitch que usamos en los tonos. Entonces sí debemos ser más afectivos en cuanto a las estructuras que nosotros empleamos. Yo sí he visto, al menos en el contexto en el que yo me desenvuelvo, que el podrías, el por favor, el muchas gracias, el te agradezco, está altamente valorizado. Entonces sí, como docente, yo me he percatado de que al emplear este tipo de palabras o estructuras, se valora más y la retribución en cuanto al desempeño todavía más alto, hay más confianza y hay respuesta para que ellos puedan realizar alguna otra actividad. Entonces, sí, emplear estructuras convencionalmente indirectas definitivamente debe de estar valorizado por nosotros los docentes. Muchas gracias, maestra. La otra cuestión también que noté fue que el nombrar, el estar dándole una personalidad en este mundo virtual a cada uno de los muchachos fue también como un valor muy positivo para las respuestas. El estar pendiente del chat y estarlos nombrando constantemente, eso a mí me funcionó muchísimo también combinado con las maneras de cortesía y el estar usando, como dice usted, el podrías, constantemente también agradeciendo el cumplimiento de metas y objetivos y actividades. Entonces sí creo que por razones obvias, ¿no? Se exacerbó estas maneras de comunicación y creo que sí han funcionado. Claro, y ver esta oportunidad de que todo nuestro proceso sea virtualizado, verlo como una oportunidad de rescatar lo que inconscientemente tenemos, pero ya no se expresa de forma abierta, que es eso, la cortesía, ¿no? A veces por estar en este rol docente-alumno o por tener esta imagen de poder dentro del aula de clases, nosotros olvidamos utilizar ciertas fórmulas, ¿no? Como el por favor, el podría, y entonces cuando nos virtualizan la situación, nosotros nos damos cuenta que estamos al mismo nivel que ellos, a veces en desventaja también por los medios electrónicos o los medios tecnológicos, o incluso en muchísima más desventaja que ellos, y es donde a nosotros se nos pone al mismo nivel que el alumno, dándonos cuenta que ellos son también merecedores de eso, ¿no? Del por favor, del podrías, del puedes, del gracias. Entonces, revalorizar nuestra función, nuestro rol como docentes, ahora en este contexto al que se nos ha invitado involuntariamente a participar. Perfecto, gracias profesora Guerra. Hay una pregunta más, me permitiré dar lectura. Comenta la maestra Abril Gómez Nubes. Dice, buenos días maestra, antes que nada la felicito por su ponencia. En cuanto al discurso vía en línea, la pregunta es, ¿cómo puede llevarse a cabo la camaradería de forma escrita? He notado que mis alumnos reaccionan positivamente al uso de emoticons. Claro, el uso de emoticons, de emojis también puede ayudarnos. Yo sobre todo sigo haciendo hincapié en el uso del por favor, puedes, serías tan amable. Personalmente a mí me ha funcionado bastante, sobre todo porque trabajo con adolescentes, entonces sí el trato que se les da a ellos debe ser de bastante equidad, sin permitir que ellos transgredan esa línea, ¿no? de respeto, pero sí trato de utilizar mucho, por favor, podrías, el uso de las caritas, de los deditos, de los pulgares, y en ciertas ocasiones también para no verme tan distante, lo que uso son frases como de vamos, échale ganas, tú puedes, y empleando cosas al inicio de clases, por ejemplo, lo que hago es pedirles un pequeño escrito o
cuando es presencial de forma oral y presencial, qué te gusta, cuáles son tus hobbies, y entonces trato de utilizar esta información que ellos me dan cuando trato los errores en trabajos escritos de échale ganas, tú puedes, recuerda que dijiste que querías hacer esto, recuerda que te gusta, y entonces empiezo a conectar lo que ellos me dicen, la parte emocional, con el uso de emoticones y estas fórmulas de cortesía de por favor, no lo olvides, sabes que puedes hacerlo, échale ganas. Sí, entonces, pues yo como sugerencia personal podría invitarlos a hacer eso, a ligar la parte emocional, la parte actual, que es el uso de estos caracteres, pero sin olvidar la cortesía en nuestros discursos. Muy bien, profesora Guerra, muchas gracias. No sé si alguien más tenga alguna pregunta a través del chat o a micrófono abierto, como ustedes consideren. Ok. Bueno, aquí dice que muchas gracias, maestra, dice la maestra Abril. Y bueno, entonces pasaré a dar, ya no hay ninguna pregunta por ahí. De igual manera, pueden ahí cualquier pregunta, duda, expresarla ahí en el formulario que les hicimos llegar previamente. Bueno, procederé, si me permite, compartir pantalla, profesora Guerra, por favor. Claro. Bien, procederé a dar lectura de la constancia, si me lo permiten. Universidad Autónoma de Baja California, Facultad de Idiomas, Extensión Ensenada, otorga la presente constancia a Marisela Guerra Valls por haber impartido la conferencia Estudio Pragmalingüístico sobre el tratamiento del error, dirigida al personal docente y alumnos pertenecientes a esta institución. Ensenada, Baja California, México, a 8 de diciembre de 2020, por la realización plena del hombre, firma el subdirector, maestro Magdaleno Avilés López. Muchísimas gracias, profesora Guerra. Realmente estamos muy agradecidos como comunidad el hecho de contar con su intervención, y es desde luego esperando que este sea el inicio de otras actividades de tipo académico que pudieran beneficiar tanto los programas por allá en Puebla y de igual manera acá en Baja California. Muchísimas gracias a usted por su conferencia y a todos los participantes que estuvieron presentes el día de hoy. Muchísimas gracias a todos y tengan muy buena tarde. Y no me despido antes de también comentarles que el próximo 14 de diciembre a las 10 a.m. tenemos otro seminario con la doctora Ronzón, para que estén ahí atentos a su correo electrónico para el tema de la difusión que les estará llegando o les volverá a llegar en estos próximos días. Eduardo, si me permites, adelante, doctora Galván. Se va a posponer. Ahorita, Caray. sí, les mandaremos de manera